Usted sabe que la palabra de Dios ministra. Usted sabe muy bien que la palabra de Dios no vuelve vacía. Que todo lo que Dios le envía a hacer, eso va a hacer. Amén, hermanos. Pero también usted sabe que la palabra de Dios es una semilla y que da fruto en buena tierra. Así que, hermanos, si usted tiene oídos para oír, perfecto. Pero no solamente se ocupa que usted tenga oídos, sino que usted entienda la palabra para que dé fruto. Y que no se deje robar esa semilla por Satanás. Ni que deje que nada ahogue la semilla. Amén. Hermanos, y que eche raíces. Que usted no sea como las piedras, ese terreno pedregoso, hermanos, que no tenía raíces y se secó. Diga conmigo, yo no quiero tener un corazón duro. Yo quiero obedecer la palabra de Dios. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Bueno, ya ustedes saben el título de la predicación. Aquí está atrás. Siempre les explico para que ustedes lo vean. Amén. Y vamos a estar meditando en esta palabra que el Señor me dio para su pueblo hoy. Así que Dios le va a hablar esta mañana. Amén. Que para todos es un hecho, hermanos, que la sociedad se viene cada día más y más deteriorando. La sociedad en sí misma se viene deteriorando. Me hablo a nivel de sistema, hablo a nivel ideológico, hablo a nivel, hermanos, de principios y valores. Hemos visto cómo poco a poco, hermanos, todo alrededor, hermanos, no solo se está deteriorando, sino que también está colapsando. Amén. A nivel moral, sobre todo, y a nivel espiritual. Porque, hermanos, lo primero es lo moral, lo espiritual, hermanos. Y si hay decadencia es porque está fallándose en esto. Donde vemos estos aspectos como, le voy a explicar, integridad. Se habla de integridad, hermanos, en la política. Se habla de integridad en los puestos, hermanos, de las personas que están en inminencia en el Estado, en el gobierno. Se habla la importancia de que no sean corruptos. Se habla continuamente en las noticias, se sacan cosas de personas precisamente por falta de integridad. Aspectos como que haya justicia, aspectos como que haya bondad, que haya altruismo. Todos sabemos, hermanos, que estas cosas las gentes pueden decir que qué buenos son, pero en realidad la gente no las busca. La gente no las busca. Así que por doquier que usted mire acerca de lo que les he dicho en estos aspectos, integridad, justicia, bondad, altruismo, servicio, usted vuelve a ver a todo lado y no hay muy buenos ejemplos al respecto. En el trabajo hay buenos ejemplos de esto. Los jefes serán un buen ejemplo. Hermanos, si nos damos cuenta nosotros como que carece la humanidad más y más de personas que sean así. Amén. Ahora, yo me pongo a pensar y que sí, es como una especie que está lista para la extinción. Gente que sea así. Gente no solo que quiera ser así, sino que pueda ser así. Porque muchos pueden tener una labia para decir, así es el camino que hay que ser. Pero resulta, hermanos, que ellos no pueden serlo en sí mismos. Están en bancarrota espiritual, no pueden serlo. Y cuando nosotros pensamos acerca de, ahora sí, mirémonos a nosotros mismos. No apuntemos a los demás. Señalémonos a nosotros, a los cristianos, al pueblo de Dios. Vamos a hablar del pueblo de Dios. Habrá igual buenos ejemplos de integridad, de justicia, de bondad, de servicio. Habrá buenos ejemplos hoy dentro de la misma iglesia. Y hermanos, algunos están con sus cabezas diciendo que no.
pero debiese de ser así. Amén. Y lo vamos a explicar. Está bien que para el mundo nosotros seamos y la gente nos ve como usted habla, como usted hace las cosas, y la gente lo ve como cosa rara. Si usted llega a tiempo, y es más, en lugar de salir a tiempo, usted más bien sale más tarde, la gente le dice que usted es, no le dicen, no lo aplauden, ni siquiera la empresa o el jefe. Tal vez sabe qué le dice la gente, que usted es un sapo o un brocha. En el mundo le dicen lamebotas a la gente que hace más de lo que tiene que hacer. Y cuando el mundo nos ve a nosotros que somos honrados, que no robamos. Me acuerdo que uno de los primeros trabajos que yo tuve fue en el supermercado de La Castellana. Y a uno en vacaciones los papás lo mandaban a trabajar, a algunos de nosotros. Y a mí me mandaban a trabajar con un primo en el súper de La Castellana. ¿Conocen La Castellana, verdad? Ahora hay un palí ahí. Pero resulta, hermanos, que cuando yo llegué a trabajar ahí, no crean que es que llegué a trabajar dentro de la casa. Yo era uno de los que echaban en las bolsas y le decían a la señora, le llevo el carrito. Era esa persona. Y ellos le daban una platica a uno. ¿Me comprenden, hermanos? Y los muchachos que ya estaban trabajando ahí, aún mi primo en ese momento, me decían a mí, ¿qué quiere comerse? Un jockey. ¿Qué quiere comerse? Confites, nada más pídamelo, yo se lo traigo. Porque ellos agarraban el carrito del carrito de supermercado y pasaban soplados por los pasillos, y donde veían tenían una práctica como que habían ensayado mucho, hacer así como hacen en esos videos, hacen así, ¿verdad? Y resulta que pasaban y hacían así, ¡pum! Y se echaban de todo. Confites, meneitos, chocolates. Y hermanos, y me dijeron a mí, ¿y usted qué quiere? Usted es el nuevo, pida y se lo damos. Y yo le dije, no, gracias, yo no quiero, gracias, les agradezco mucho. Y me vieron raro. Tal vez me menospreciaron o me rechazaron porque yo no me apunté a lo mismo. Es más, le vamos a enseñar cómo se hace. Y yo no tenía ningún interés de aprender lo que ellos hacen, a robar. Y lo ven a uno como un raro. Lo ven extraño, lo ven aburrido, lo ven anticuado. Es más, piensan que uno es un moralista, nada más. A veces el mundo piensa, hermanos, hablando de nosotros, de los cristianos, y lo he visto pues, en la opinión pública, y sobre todo que ahora la gente puede opinar mucho en redes sociales, como que el mundo estaría mejor sin los cristianos. Así lo hacen sentir a uno, de que el mundo estaría mejor sin esos cristianos que siempre van en contra de todo. Así nos señalan ellos a nosotros. Hermanos, pero les voy a mostrar con la palabra de Dios, no solo a ustedes, que el mundo necesita, que en verdad el mundo nos necesita a nosotros. Que el mundo necesita cristianos, pero cristianos verdaderos, cristianos auténticos, cristianos genuinos. Y vamos a empezar, hermanos, para que ustedes vean el primer punto de hoy. Es este, hermanos, por favor busquen en 2 Timoteo 3 del 1 al 5. Y lo que les quiero explicar como primer punto es, vamos a ver cómo es la gente hoy. ¿Está bien? Vamos a buscar 2 Timoteo 3 del 1 al 5. ¿Gabriel está poniendo atención? Amén. Bueno, gloria a Dios. Es que no me pierde de vista. 2 Timoteo 3 del 1 al 5 dice la palabra: también debes saber esto, que en los postreros días, y hermanos, ¿cuáles son los postreros días? Quiero decir, hermanos, que los postreros días hasta el día de hoy son estos, porque estamos viviendo los últimos días. Hoy son los últimos días. Ahora, que si nosotros nos morimos y llegan otras generaciones, para ellos serán los últimos días.
Estamos hablando en serio. Correcto. Pero dice, vea, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, ¿qué dice aquí la palabra? Vea lo que dice, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Se lo leo en otra versión. ¿Está bien? Ahí tiene otras dos versiones más, pero voy a leer solo una más. Dice, en una versión como más actualizada, más contemporánea, dice, también debes saber, Timoteo, que en los últimos tiempos serán difíciles. Vea lo que dice aquí, la gente amará solo el dinero y se amará a sí misma. Será orgullosa, jactanciosa, blasfema, desobediente a sus padres, ingrata e impía. Serán tan duras de corazón que jamás cederán ante los demás. Serán mentirosas, inmorales, crueles, opuestas a todo lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán iracundas, vanidosas y preferirán los placeres antes que a Dios. Aparentarán ser religiosas, pero su conducta desmentirá sus apariencias. No tengas nada que ver con esa gente, le decía Pablo a Timoteo. Amén. Y como les dije yo, hermanos, no se puede negar que lo que ha dicho el apóstol Pablo es lo que estamos respirando, viviendo, viendo todos los días nosotros. Basta con que usted prenda la tele. Amén, hermanos. Inclusive en los mismos anuncios. Entonces, todo apunta hacia esto. Tal vez hay gente que diga aquí, pero pastor, el que usted esté diciendo que así es la gente del día de hoy, ¿no será muy exagerado? Y le voy a decir algo, lo que quiero explicarle es que no es que toda la gente sea así, porque yo no voy a decir toda la gente es así, pero si la sociedad apunta hacia eso, ¿no creen ustedes, hermanos? La sociedad misma apunta a que se ha ido corrompiendo, degradando más y más, y entonces esto que está aquí, la palabra de Dios, nos dice cómo es la gente hoy. Vamos a ver, yo lo hice así como para que les quede más claro. Es cierto, y ustedes me responden sí o no. ¿Hay hoy gente que solo ama el dinero, sí o no? Hay gente hoy que solo se ama a sí misma y no le importan los demás, ¿sí o no? Hay gente que es bien orgullosa, ¿sí o no? Cuidado, se está sentenciando a sí mismo. Hay gente que es bien jactanciosa, se pasa jactando de todo lo que tiene. Un día hablé con una señora que no tenía mucho tiempo no verla, ¿verdad? Y cuando vino yo la saludé con mucho cariño, me la topé en la caja. Estaba haciéndole un mandado a Raquel. Y cuando me la topé en la caja, vea hermanos, en 5 minutos me dijo todo lo grande e importante y todo lo que han logrado ellos. En 5 minutos que yo no le estaba preguntando. Compraron casa propia, que tienen un carrazo, que sus hijos ahora tienen la universidad y se graduaron y que tienen un carro y que tienen un puesto y que todo. Yo le dije, yo no puedo entender cómo en 5 minutos puede hacerme un resumen de todo lo que tienen. ¿Sabe qué salí diciendo yo? Perdón la expresión, pero yo salí diciendo, yo solo dije así, cuando yo me fui, digo yo, qué rajona. Así. O sea, se acercó a mí, no me preguntó cómo estaba, cómo está mi familia, cómo están los demás.
No, se acercó solamente para jactarse. Hay gente hoy, sí o no, que es una blasfema de las cosas de Dios sin temor, sí o no. ¿Cómo, hermanos, se ve eso en las redes sociales, en las opiniones? Hay gente desobediente a los padres, sí o no. Una rebeldía tremenda. Hay gente ingrata, es decir, malagradecidos, que se olvidan de todo lo bueno que han recibido, de la gente, los favores que le hacen. ¿Cierto o no? ¿Ok? Y ahí está la palabra. Hay gente impía, es decir, gente que no practican buscar las cosas de Dios, ir a una iglesia, aunque sea su propia religión, pero ya no les importa nada. ¿Sí o no? Hay gente dura de corazón en estos tiempos, ¿sí o no? Hay gente que no ceden ante los demás, es decir, son tercos, obstinados. ¿Y cómo se llama eso? Cuando una persona le dice y el otro lo contradice, contradictorios, porfiados. Son porfiados. O sea, usted no puede decir algo porque le llevan la contraria. Hay gente mentirosa, sí o no. Hay gente inmoral como nunca antes ha habido. Hay gente opuesta a lo bueno. Como que ya están bajando ustedes de decir sí o no. Hay gente cruel, sí o no. ¿Está bien la palabra de Dios? Hay gente traidora a sus propios amigos y familia. Hay gente vanidosa. Que lo digan los influencers, todos los que se ponen filtros. Hermano, yo no me pongo filtros. Yo soy tal como soy. Las arrugas las tengo y ahí se quedan. Gloria a Dios. Hay gente iracunda, sí o no. Hay gente que ama más los placeres que a Dios. Y termino diciendo, hay gente que aparenten ser religiosos, pero su conducta niega esa apariencia, sí o no. Y eso sobre todo en el pueblo de Dios. Amén. Ahora, vea, de todo lo que he dicho, ¿a quién le gustaría vivir en un pueblo donde toda la gente es así? En una comunidad donde toda la gente es así. Usted dice, a nadie, pero déjeme decirle que usted todos los días está rozándose con gente con todas estas características. Y no estoy diciendo que los cristianos, hermanos, no estemos luchando contra estas mismas cosas. La diferencia es que nosotros hemos decidido cambiar con ayuda de Cristo Jesús, con el poder de Dios y la transformación que Él da a través de la conversión. Yo, hermanos, veo que cuando veo esto no veo un panorama muy alentador para la sociedad, para la civilización. ¿Sabe lo que estoy viendo? Que si el mundo sigue como está, se va a autoaniquilar solo. A nivel climático, a nivel político, a nivel social, a nivel de todo, hermanos. Vamos a la aniquilación. Una sociedad que viva bajo estos términos, hermanos, va rumbo a convertirse a lo que la palabra del Señor dijo, una civilización como la que hubo antediluviana. Vamos a buscar, por favor, en el libro de Génesis. Génesis, por favor, 6 del 5 al 7. Y observen que son las mismas características y por eso Dios trajo un juicio, y hermanos, y hizo que el hombre fuera raído de la faz de la tierra. Cuando lo tienen, dicen un amén. Génesis 6, 5 al 7, dice la palabra, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Qué dice la palabra? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. La gente cree, hermanos, que vamos a matar a las personas como si fuera cualquier cosa y que Dios no lo está viendo. Dios está viendo la maldad que hay. Amén. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era, ¿qué dice la palabra? De continuo. Solamente, ¿qué dice la palabra? El mal. El Señor me dio a mí una gracia. Me dio una bendición. Y no es que yo sea vino. En el barrio hay un grupo de jóvenes
que se ha formado una barra, una pandilla, lo que quiera decirse, y están metidos en cosas ilícitas, parece, hermanos, y cada vez se agrupan más personas ahí. Pero resulta que Dios me dio a mí una bendición, y son estas pequeñas orejitas que Dios me dio. Y no es que yo quiera estar oyéndolos, pero cuando yo paso por ahí o me acerco o tengo que ir a un lado y vea, vez tras vez que yo hago a esos muchachos solo hablan de qué, de matarse, de robar, de agarrarse, de experimentar vicios. Yo digo, solamente cosas malas. No los oigo hablar de algo que les ayude a dignificarse. Yo le voy a decir, estudiar, superarse en la vida, conseguir un buen trabajo, hermanos, buscar cómo encontrar una pareja y casarse. No, solamente es me agarré y le robé y lo golpeé y le saqué la pistola y o sea, por favor. Y si esta es la juventud del futuro, dice la palabra, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. Y eso es lo que está pasando hoy día. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, porque el Señor hizo al hombre no para que hiciera maldad. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que, hermano, fuera diferente, fuera como él. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento, que dice la palabra, de haberlos hecho. Eso dice la palabra del Señor. ¿Vieron, hermanos? ¿Qué le pasó a esa sociedad que había en esa época? Hermanos, fueron ¿qué? Destruidos porque habían culminado la maldad tan grande que había llegado ya a la presencia del Señor. Vea lo que dice también el libro de Génesis 18 al 20, hablando de Sodoma y Gomorra. Ciudades, sí, una ciudad con habitantes, con tantas personas que vivían allí. Y sabemos que Abraham estuvo intercediendo para que la ciudad no fuera destruida si encontraba los justos, lo mínimo que él pensó que podía haber. Y dice la palabra, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. La pregunta es, ¿quiénes estaban clamando contra Sodoma y Gomorra? Más y más. Todos los que habían sido afectados por esa misma gente. ¿Escucharon, hermanos? Las personas posiblemente de otros lados, de otras ciudades, hermanos, que habían visto o habían sufrido las consecuencias de los habitantes que vivían ahí. Y dice, y el pecado de ellos, ¿qué dice la palabra? Se ha agravado ¿en qué? En extremo. Por eso les vino el juicio que Dios les dio. ¿Y estamos viviendo tiempos así o no? Vea lo que dice la palabra en Isaías 5:20. Quiero por favor que lo noten. Dice, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Estaba en un programa, antes había un programa que se llamaba En la Mira. ¿Cuántos se recuerdan? En la Mira. ¿Y cuántos son de esa época? Para saber si hay gente de esa época. Muy bien. Era como una época que estaba aquel programa de Cristina. ¿Se acuerdan? Ahora es caso cerrado estos programas, pero en aquel tiempo era En la Mira y lo daban en Canal 4. Y había el señor que era el conductor del programa, trajo a unas personas que estaban precisamente en ese día para hablar sobre el aborto. Y habían los que estaban a favor del aborto y los que estaban en contra del aborto. Y entonces la persona que estaba en contra del aborto dio todos sus puntos de vista, que la vida, que se respete la vida desde que está ya el óvulo fecundado, etcétera. Y resulta, hermanos, que ya le dieron la palabra a la otra persona. Y la otra persona llegó y dijo, para mí el aborto no es malo. Todo eso depende
de cómo usted lo mire. Porque es relativo. Así dijo la persona. Y esa palabra, depende de cómo usted lo mire, significa que cada persona cree que ellos son los jueces para decidir lo que está bueno y lo que está malo. Entonces, si para mí es bueno matar a alguien, lo hago. Porque para ella es relativo. Que el bien y el mal es relativo. Depende de la persona. ¿Y quién le dijo a usted que usted es juez para decidir lo que es bueno y lo que es malo? Para eso hay leyes. Para eso hay un gobierno. Para eso hay un estado. Porque para uno, todo lo que uno hace, entonces no es malo. Para uno lo que dice es justificable. Hermanos, yo me quedé viendo nada más eso con atención lo que decía esa mujer y eso fue tantos años atrás y es la misma corriente que está pasando hoy. Para la gente todo es relativo, depende con los ojos que se mire, ¿ah? Como se observen las cosas y a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Escucharon, hermanos? Las leyes salen torcidas porque los que hacen las leyes están torcidos también. Vamos a buscar en Romanos 3:10 y al 18 y se cumple la palabra de Dios como está escrito, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:10, 18, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron, ¿qué dice la palabra? Inútiles. Me da lástima decir esta palabra, inútiles, pero ustedes saben, hermanos, que Dios nos guarde a los que tenemos nietos o los que están teniendo hijos. Bendígalos, fórmelos responsablemente en los caminos del Señor. Porque qué tristeza es que usted, hermano, lo que cuesta tener un hijo, lo que cuesta, hermanos, cuidar a un hijo, formarlo, para que se eche a perder, para que llegue a ser, así lo que dice, un inútil o una inútil, hermanos, no sirve para nada. Y yo a veces me puedo pensar por qué los jóvenes hoy pasan mucho en la calle. Prefieren estar en la calle que a veces que en la casa. ¿Y saben por qué? O en altas horas de la noche. ¿Dónde están los papás para que los dejen estar a altas horas de la noche? Murieron unos jóvenes aquí en Barrio Cuba, hermanos, porque estaban más pasadas de la noche. Y una joven, y no sé, yo no voy a decir si eran víctimas o no sé lo que pasó en realidad, pero digo yo, lastimosamente estaban en el lugar donde no debían de estar. Si hubieran estado entre sus casitas, no les hubiera pasado tal vez eso. Hermanos, Dios los hubiera. Yo pienso que, hermanos, muchas cosas es por nuestras propias irresponsabilidades de los papás o lo que fuera, pero ¿sabe qué pasa? Que la gente se está haciendo inútil cada día más y más. ¿Es culpa de Dios? ¿Es culpa de Dios? No es culpa de Dios. Y le echan al último, ¿por qué Dios permitiste? Y a veces uno se pone a pensar, ¿por qué papá dejaste que hiciera lo que le dio la gana? Necesitamos crecer y formar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Y aunque usted sea riguroso y le diga autoritario, yo prefiero ser autoritario y riguroso. A mí me dieron, bueno, no estoy diciendo que a todo el mundo le tiene que pasar lo mismo, pero a mí mi mamá me tenía mecate corto y yo le tenía miedo, es cierto, era autoritaria. Y hermanos, y también tiene una disciplina rigurosa como si fuera un ejército. ¿Cuántas veces me pegó? A mí no me pedían permiso si me querían dar con una faja. Pero ¿sabe qué, hermanos? Me arriaron rico. Y ¿sabe qué? Por hoy yo no digo malas palabras. Y guardo eso en el nombre de Jesús. Yo nunca fumé un cigarro. Ni tampoco, hermanos, me eché un trago. Todos mis amigos sí lo hacían. ¿Y por qué no lo hacía? Cuando yo podía, cuando mi mamá no estaba escondida, porque le tenía miedo a mi mamá o porque puso leyes dentro de mi corazón, no sé, me formó. Y también quiero decirle que a mis hijas yo las formé así igual. Y para la honra y la gloria de Dios, aquí están. ¿Ah? Y en los momentos de que se hicieron rebeldes y quisieron ponerse, ahí estaba la mano duro y le puse disciplina. Pero aquí dice la palabra que la gente serán, ¿qué dice? Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Ahí en el barrio hay una muchacha que cuando abre la boca, hermanos, ofende los oídos. Definitivamente uno quiere, yo digo, pero ¿cómo la mamá permite que diga tantas vulgaridades y tan duro? Si hasta ella misma está criando chiquitos.
Y aquí dice la palabra, es que se cumple la palabra, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no contuvieron camino de paz, y no hay temor delante de Dios, delante de sus ojos. Amén. ¿Para qué describo todo esto, hermanos? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué es que estoy acusando a todo el mundo? Lo que quiero decirles, hermanos, es que habiendo tantas, pero tantas maldad y tantas personas con todas estas características, y que Dios tenga misericordia y les alcance y les salve. Amén. Yo pienso, habiendo tanta gente así, ¿no creen ustedes que se necesita gente buena, gente diferente, gente que marque la diferencia? Porque piensen ustedes, en un lugar donde todos son así, qué miedo vivir, ¿verdad que sí, hermanos? Vea lo que dice Filipenses 2:15, y el Señor lo sabía en su palabra: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación que dice maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aleluya. Amén, hermanos. Una vez escuché que una de las flores más hermosas, con el blanco más puro que pueda existir, es un lirio que crece en un pantano que es hediondo, nauseabundo, joco, y que, hermanos, es horrible. Pero en medio de todo eso hay un pequeño lirio que florece y sale una flor tan blanca y pura, que es una de los lirios más hermosos que existe. Hermanos, ¿sabe qué nos dice eso? Que no importa, que la gente dice hoy, es que donde usted nació, y le echa la culpa a donde el barrio donde nació. Ay, es que si supiera usted de la familia que yo vengo. No, hermanos, escuchen bien. La palabra dice, eres inexcusable, tú hombre, quien quiera que seas tú. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo que la palabra de Dios está diciendo aquí es, hermanos, que no importa las circunstancias, no importa el lugar, Dios es bueno. Dios es maravilloso. Yo encontré ese lirio. Yo encontré ese lirio y vivía en Sagrada Familia, y a su nombre. Nosotros, como verdaderos cristianos, tenemos que marcar diferencia. Escuchen bien. Hay gente que está allá sufriendo y nos necesita a nosotros. Si usted es un verdadero cristiano, hay gente que está sufriendo por tanta maldad, por tanto pecado. ¿Y a dónde están los cristianos? Los verdaderos cristianos, ¿sabe qué? Ahí están para ayudarlos. Hay gente, hermanos, que está afuera, hermanos, pasando necesidad. Hay gente que está afuera desvalida. Hay gente, hermanos, que ha sufrido injusticias. Hay gente que necesita misericordia. Y yo pregunto, ¿esta generación que hemos hablado va a hacer eso? ¿No lo van a hacer? No lo van a hacer, les van a poner el pie encima más bien, o van a aprovecharse más de ellos. Los únicos que pueden hacer algo por la humanidad y por la gente que está sufriendo y que está necesitada, somos nosotros, los llamados, los hijos de Dios, los verdaderos cristianos, los que dicen, heme aquí, Señor, úsame a mí. A la gente no le importan los demás, solo viven para sí mismos. Pero el cristiano una vez y más demuestra el llamamiento, la vocación y la naturaleza que Dios le dio, que es diferente. Diga conmigo, yo soy diferente. Dios me dio una naturaleza diferente. Dios me dio a mí una vocación diferente, un llamamiento diferente. ¿Cuántos dicen amén? Saben, hermanos, que en Hechos 11:26 dice la palabra del Señor que hoy por hoy nosotros decimos cristianos, cristianos y cristianos, pero esa palabra no se usaba.
¿Saben cuál palabra se usaba para hablar de los hijos de Dios? Los que seguían a Jesús. Les llamaban los del camino. ¿Cómo les llamaban? Los del camino. ¿Por qué le llamaría los del camino? Porque como Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Como el Señor Jesús dijo que nosotros entráramos por el camino angosto. Amén, ¿verdad que sí? Y entonces se le llamaba a los del camino. Pero vea lo que dice aquí Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó como cristianos por primera vez en Antioquía. Un profesor mío de CEPA me enseñó cuando buscó la traducción y nos explicaba a nosotros de que cuando habla aquí la palabra cristianos, está diciendo que se les llamaba a los que seguían a Jesús, a los discípulos cristianos, significa Cristos pequeños. Amén, hermano. ¿Cómo se les llamaba? Cristos pequeños. Amén. ¿Por qué Cristos pequeños? Porque tal como es Jesús, tal como es lo que él hacía, tal y como era su compasión, tal y como era él de noble, bueno, correcto y justo, los cristianos seguían su ejemplo. O sea que cuando veían a un cristiano, lo veían en él ¿a quién? A una persona como Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y así debe ser hasta el día de hoy. Amén. Hermano, sepa que Dios lo puso a usted en esta tierra para hacer algo. Usted es un antiséptico. No se ofenda. Pero ¿qué es un antiséptico? Diga el que está a la par. Usted es un antiséptico. Por favor, para que lo recuerde. ¿Qué es un antiséptico? Ah. Bueno, hermana. Antiséptico. Vamos a buscar en Mateo 5:13. Yo siempre le doy la palabra del Señor a ustedes porque recuerden, a usted lo que lo edifica, lo que lo bendice, lo que lo ministra es la palabra de Dios. Y las ilustraciones o anécdotas que se pueden usar para dar luz, hermano, solamente es eso, para que usted capte mejor la idea. Pero a usted lo que lo edifica es la palabra, la que lo hace crecer la palabra. Y vea lo que dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Así que si somos cristianos verdaderos, hermanos, sí servimos. Si no es cristiano verdadero, más bien hasta se van a burlar de usted y lo van a pisotear. Sépalo. Pero usted tiene que mantener el sabor a sal. Amén. Ahora, ¿qué significa la sal? Solamente les explico rápidamente que la sal, hermanos, es lo que hace que conserve, preserve los alimentos, que no se deterioren. Entonces, como les decía antes en una predicación, antes se usaba la sal para, hermanos, que la carne no se pudriera, los peces no se pudrieran, o sea, otras palabras, para mantener los alimentos, porque no había hielo, no había neveras, no había nada, todo ese invento. Entonces, lo más fácil era que poner las cosas y salarlas, y hermanos, no se podrían y se podían usar de nuevo. ¿Me comprende, hermano? No se descomponían y se podían comer. Ahora, usted y yo somos ¿qué? Antisépticos, es decir, la sal de esta tierra. Nosotros, hermanos, donde estamos, hermanos, marcamos la pauta para que las cosas se hagan bien y mejor. Donde usted esté, hermanos, ¿sabe qué? Van a haber valores, van a haber principios. Amén. Usted combate el mal, diga conmigo, yo combato el mal aunque les caiga mal a la gente. Y guardo esto para la honra y la gloria de Dios. Nosotros estamos perteneciendo a unos comités que son de ayuda para el barrio. Y no sé si lo han notado, pero mi presencia en ese lugar es de bendición y toda la gloria es para el Señor. Porque cada vez que va a haber una reunión o una actividad, dicen que el pastor Bosco ore para que esta actividad salga bien. Ante la actividad aquella que estuvimos, que vino el alcalde de la municipalidad de San José, delante de él tuvimos una oración para consagrar esta actividad. ¿Cuántos alaban al Señor? Y hermanos, ¿qué significa eso? Que ellos saben, me han dicho a mí, solo con oración podemos nosotros hacer que el mal salga de este pueblo, que salga de esta comunidad. Y hermanos, si estamos orando y estamos todos unidos clamando y orando, porque ¿sabe qué? Somos la sal de esta tierra.
Aleluya. Y la sal también, ¿sabe qué? Da sabor. Para que no piense que los cristianos son unos amargados y aburridos, que no se apuntan a todas las fiestas que hacen en el mundo. ¿Sabe qué, hermanos? Así es, la gente a veces hace fiestas y les dura el rato que estuvieron alegres en la fiesta. Pero una vez que termina la fiesta, se les va la alegría. En cambio, nosotros vivimos una fiesta continua, porque Cristo está en nuestro corazón. Así es, amén. Ahora, la sal también, ¿sabe qué, hermanos? Es pura. Decía los griegos que no hay nada más puro que la sal y el sol, decían ellos. Hasta suena parecido. Por eso hasta hay una marca que se llama Sal Sol. Entonces, no hay nada más puro que la sal y el sol, decía. Y sabe qué, hermanos, déjeme explicarle. Es cierto, la sal hasta uno la ve blanquita, ¿verdad que sí, hermanos? La que uno compra refinada. Así, hermanos, se da cuenta uno que así quiere Dios que nosotros seamos los verdaderos cristianos. Donde nosotros vamos a estar, vamos a cambiar el ambiente. Diga conmigo, donde quiera que estemos, vamos a cambiar el ambiente. No deje que el mal crezca. Somos cristianos, amén. Vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5, 14 y 16. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? ¿Qué hace el cristiano? Buenas obras, no para salvación, sino como fruto de su salvación. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. ¿Y cómo se hacen buenas obras? Hermanos, se hacen buenas obras cuando el que está haciendo las obras está bien. Hay una fábrica, hermanos, de cosas que derretían, de metales que derretían, y entonces formaban unos moldes y no sé qué más, y andaba un pastor con el dueño de esa empresa, y resulta que el dueño de la empresa llegó y le dijo: ¿sabe, pastor, que los defectos del carácter de un hombre tarde o temprano se van a manifestar en las cosas que él hace? Por ejemplo, cuando una persona tiene defectos personales, es malo esto o el otro, mentiroso, cosas así, se nota en lo que hace, le queda mal. ¿Ah? De una u otra forma se va a notar la imperfección de su obra. Quiero explicar, hermanos, que nosotros hacemos buenas obras porque Cristo vive en nosotros. Y ya Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ella. O sea, en otras palabras, a usted el Espíritu Santo lo impulsa a ayudar, a actuar, a hacer cosas buenas por el prójimo. ¿Ah? ¿Sabe usted que usted no se puede quedar quedito cuando usted ve una necesidad? Usted dice: yo tengo que hacer algo al respecto. ¿Amén o no amén? Usted no dice: ay, no es mi problema, que lo resuelva él. No, usted sabe que ya desde el momento que usted se enteró, usted ya es parte de ver cómo uno hace algo. Es la verdad. ¿Y qué? De lo que es usted, usted lo da. Entonces, las buenas obras se dan a través del testimonio y también de la acción. Amén, hermanos. ¿Cómo se dan las buenas obras? A través del testimonio y de la acción. Porque ¿qué sirve que usted sabe que una persona le hizo a usted un favor, pero de un momento a otro usted sabe que esa persona, ¿cómo es? Que le va a echar en cara, o que de un momento le va a cobrar a usted el favor, o que de una u otra forma le va a reclamar en algún momento algo. Pero el cristiano da desinteresadamente, así debe ser. Uno no lo hace para recibir, uno lo hace ¿por qué? Porque el amor de Dios está en uno, punto. Amén. Y las recompensas que las dé Dios cuando Él quiere, y si no las da también. Pero así somos los cristianos. Entonces el testimonio tiene mucho que decir. Porque una persona da, hermanos, y no solamente da lo que da, sino da lo que Él es. ¿Cuántos dicen amén? Porque es verdad, hermanos. ¿Cuántos han visto una enfermera que tiene que hacer el trabajo que tiene que hacer como enfermera, pero resulta que lo hace de una manera que el que está ahí, el paciente que está ahí, hermanos, en la camilla, mejor no lo atendiera? ¿Por qué? Porque lo atendió de una forma. ¿Ah? Pero en cambio, una persona que, hermanos, da lo que tiene,
Y cuando da lo que tiene, lo hace, ¿sabe qué? Hasta deja olor a esa persona, a esa bondad, a ese amor, a esa forma de ser. Y deja una huella que no se va a olvidar. Y ustedes saben que Dios los llamó para ser así donde quiera que están. David me decía ahora que él estuvo en el hospital internado esos días y contaba el miércoles en la célula, con permiso David, pero David explicaba cómo Dios lo llevó a ese lugar y que de todos los que estaban ahí estaban todos en cama y que ninguno se podía mover por sí mismos, pero el único que se podía bajar de la cama, ¿quién cree que era? Era el siervo de Dios, David. Pero ¿sabe qué, hermanos? David estaba ahí para entender una cosa, que Dios lo llevó con un propósito. Tal vez él tuvo un padecimiento, pero él dejó olor a Cristo, porque a todos les ayudaba, a pasarles la comida, a pasarles esto, a ayudarles, a hablarles de Dios. Y con permiso, hermano David, yo sé que usted no lo contó para que yo lo cuente aquí, pero lo voy a explicar, porque es una forma de decirlo, que dice que hasta el punto que ya saliendo del hospital volvió a pedir un permiso para volver a entrar para visitarles, porque había hecho una amistad con ellos. ¿Sabe qué, hermanos? Dígame si eso no habla más que 1000 palabras, el ejemplo y el testimonio que uno puede dar de amor. La pastora me dijo lo mismo, que estaba ahí atendiendo a Carlitos, y cuando ella llegó a la cita de Carlitos, lo de los ojos que le van a operar, había un montón de personas, adultos mayores, que no saben cómo hacer los trámites, que los tratan a veces mal el personal. Y la pastora tampoco me ha dado permiso para decirlo, pero como yo soy el esposo, yo me doy permiso a mí mismo. Y sabe, hermanos, y ella me cuenta las cosas que hacía. Pero hermanos, la llaman por teléfono los viejitos y le dicen: Doña Yuli, gracias por ayudarnos, Doña Yuli, que a qué hora llega, Doña Yuli. Porque, vea, hermanos, hizo un montón de amigos. Vea, y ella fue la voz del grupo de personas que estaban haciendo la fila para ser operados, porque no sabían cómo opinar, cómo decirle a la gente que no hicieran injusticias. Saben, hermanos, somos la boca de Dios para hablar por los indefensos, para hablar por los necesitados. Somos nosotros los llamados, iglesia, a hacer la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra forma de ser siempre debe ser mejor, ir en aumento cada día hasta parecernos a Jesús. La palabra de Dios dice en Efesios 4:3, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, no se crea bueno. Sepa que las buenas obras las hace Cristo en usted. Toda la honra y la gloria sea para Dios. Lo que pasa es que Dios lo usa, y si usted se deja usar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es nuestra consigna? Diga conmigo, mi consigna es no ser como el mundo, sino ser diferente al mundo para cambiar al mundo. ¿Cuál es su consigna? No ser como el mundo, sino ser diferente al mundo para cambiar al mundo. ¿Lo cree, hermano? Dice la palabra: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Y solamente les invito, que ya vamos a concluir esta enseñanza, que los cristianos somos necesarios en un mundo como el que vivimos. Y para que ustedes vean lo que dice la palabra de Dios, que todo lo que estamos haciendo es examinado en el cielo. Mateo 25:32 al 46. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Escucharon bien? Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Escuchen bien, por favor, iglesia. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí.
Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento, o te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dices de comer, tuve sed y no me dices de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El que es cristiano verdadero practica y hace todas estas cosas que lo identifican como un cordero, como una oveja. Y hermanos, está escrito en la palabra del Señor que ese es nuestro llamamiento, que esta es nuestra vocación. Y los verdaderos cristianos somos así. Por eso el mundo necesita a los verdaderos cristianos. Porque ¿qué sería del mundo si los cristianos dejamos de orar? ¿Qué sería del mundo si los cristianos dejamos de predicar? ¿Qué sería del mundo si los cristianos dejamos de ayudar? ¿Qué sería del mundo si usted y yo no hacemos las obras que el Señor nos ha enviado? Póngase de pie, por favor. Y quise concluir esto con una frase que dice así: para salvar al mundo, alguien lo dijo por ahí, no me lo atañan a mí porque no es mío. Para salvar al mundo hay que ser diferente del mundo. Levante su mano y si lo crees, para salvar al mundo hay que ser diferente del mundo. ¿Cuántos dicen un amén? No le dé vergüenza si tú eres diferente. Alábale, porque esta es tu naturaleza. Levante su mano y dele gracias a Dios. Bendiga al Señor ahí donde está. Padre, te damos gracias por esta hora de la palabra de Dios. Sí, Señor, nos alimentamos de la palabra del Señor. Se extiende el mensaje. Pero, Señor, es que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos comer de esos banquetes espirituales que son tu palabra. Y bendecimos a tu pueblo para que cada uno de nosotros donde está seamos luz y seamos sal, para que donde estemos seamos de bendición, para que donde estemos marquemos diferencia, para que nosotros tomemos iniciativa. Cuando nadie lo hace, nosotros, hermanos, vamos a levantar la mano y nosotros somos los llamados porque somos el pueblo elegido por Dios para estar en esta tierra y estaremos haciendo la obra de Dios hasta que Cristo venga. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y a su nombre, denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.